Permítanos, estimados amigos, hablar acerca de las violaciones, porque en el día de hoy perennemente se está dando. Muchos niños, adolescentes, están siendo violados, ya sea por algunos familiares o por otras personas, pero lo cierto es de no hay cuándo acabar el tener pues que escucharse las noticias feas de una violación. Y primero vamos a hablar nosotros acerca del violador, y de ahí pasaremos a aquellos que han sido violados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué consecuencias hay? Y el cuidado que se debe tener. Es por eso que Lluvia de Bendiciones siempre está orientándole a cada uno de ustedes para que podamos cuidar a nuestra familia y no podamos nosotros pues tener una mala noticia que alguien pues llegó a violar a algún familiar nuestro. Pastor Silvio, hablemos acerca del violador. ¿Por qué en este caso el violador tiene ese deseo, esos impulsos de tener que violar a veces a su propio hijo o a veces a otro niñito y a veces 3 años, 5 años de edad? ¿Por qué, pastor? Bueno, yo creo que hay varios factores, pastor, en este aspecto. Uno de esos factores es nuestra misma personalidad, lo que nosotros vamos adquiriendo desde niños hasta adultos, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, personas que desde niños han empezado a estar involucrados en la pornografía. ¿Sí? Entonces siguen ellos en la pornografía de jóvenes, adultos, y pues la pornografía trae consigo espíritus de lujuria a la persona, ¿no? Y esa persona está llena de lujuria, llena de deseos pecaminosos, y lo único que tiene que hacer es satisfacer esos deseos carnales, y llegado el momento, pues no le importa si es el hijo, si es la hija, si es un familiar. Está, como se dice, prácticamente dominado por la lujuria. Yo creo que ese es uno de los factores más resaltantes en cuanto a los violadores. Aunque dicen algunos que producto de una violación que tuvo el violador, que cuando era pequeño lo violaron, y entonces él se convierte en un violador, o sea, él hace lo que a él le hicieron. Claro, es igual que los hombres que le pegan a las mujeres. Ellos vieron a sus padres pegarle a sus mamás, y ellos crecen con ese resentimiento, con ese trauma, y hacen lo mismo. Igual el niño también que es violado, pues nosotros si vamos a la parte espiritual, la persona que es violada pues entra un espíritu de fornicación, un espíritu de adulterio, y está ahí conviviendo con esa persona hasta que está más adulto. Entonces simplemente cuando está más adulto sale a relucir lo que ha tenido de años atrás guardado ya. Pero ¿cree usted, pastor, que está bien en este caso un niño es violado y cree que está bien que ese niño pueda crecer con esos traumas, con ese resentimiento, y se pueda convertir en un joven o en una persona adulta y tenga también que tener esa mentalidad de tener que violar, de tener que hacer daño? O sea, me hiciste daño, me violaste y yo también voy a violar. ¿Cree usted que está bien esa posición? No, o sea, toda persona tiene la opción de cambiar, ¿sí? Podemos haber incluso nacido producto de una violación, ¿no? Podemos haber sido maltratados, muchos factores nos pueden haber afectado de niños, pero cuando nosotros crecemos tenemos la oportunidad de poder cambiar, de poder revertir toda nuestra situación, todo lo que nos pasó, y llegar a ser personas de bien, ¿no? O sea, y la Biblia, cuando vamos a la Biblia, pues hay pautas que nos da la Biblia de cómo poder cambiar, de cómo poder ser personas normales, porque esa es la palabra, ¿no? Ser normales. Una persona que está pensando solamente en violación no es una persona normal, está su mente corrompida. La Biblia en Tito dice que para los corruptos e incrédulos todas las cosas son impuras, dice, aún lo que piensan es cosas impuras. Claro, pastor, yo creo en este caso también, y me quedo asombrado,
de cómo es que un hombre va a tener que violar a su propio hijo o a una criatura. Yo digo lo siguiente, me he preguntado, ¿es que acaso no hay una dama? Se escucha de una persona que es casada, ¿acaso no tiene su esposa? Si él quiere tener una intimidad sexual, ¿por qué no lo tiene con su esposa? Pero ¿por qué es que él va a hacer un daño a su familiar, a su propio hijo, a su propio sobrino, a su propio primo? ¿Por qué? O en todo caso a otro niño, a un vecino, ¿por qué lo va a hacer daño? Bueno, yo creo que el rango de donde está el violador está casi igual con los que son drogadictos. Porque llega un momento en que están con la necesidad de la droga y no le importa si es su mamá o es quien alguien está al frente, con tal de sacar el dinero, y si no lo dan, hemos visto casos que hasta han agredido a la mamá o la han matado por simplemente tener el dinero y satisfacer su vicio. Igual, ¿no? La persona que es violador tiene un trauma y tiene una necesidad de satisfacer su carne. O sea, es un deseo superior y como ellos han estado dominados ya desde hace tiempo, pues hacen lo que su deseo quiere. O sea, ya están, como se dice, esclavos de ese deseo, y cuando llega el momento simplemente se dejan llevar. Y por eso dicen, no, me tomó el diablo y no sabía qué hacer. Porque aquí caen. Más o menos también queremos nosotros, pastor, leer lo que dice aquí Romanos capítulo 1, versículo 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia, unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y es de hecho estas personas que violan tienen una mente reprobada y que para ellos a lo mejor como que está bien lo que ellos están haciendo, pero está mal. Y Dios no está ahí en este caso para animarles, para impulsarles, sino que la persona mismo ya no quiere en este caso saber nada, se deja controlar por sí mismo, por sus apetitos, sus deseos, y no les interesa hacer daño a quien pueda hacer. Claro, o sea, como dice la Biblia, ¿no? Una de las causas principales por la cual el hombre comete estas cosas es no haberle tenido en cuenta a Dios, o sea, no haber escuchado su consejo, no han querido escuchar la palabra del Señor, no han querido acercarse a Él. Entonces Dios simplemente, Él no nos va a obligar a nada. Simplemente no queremos hacer nada, Él nos deja en nuestro libre albedrío, y pues como estamos saturados de, como dice, tiene pasiones, de apetitos, uno se deja arrastrar por esas pasiones y comete tantas perversidades. Porque la pregunta es, ¿qué gana, qué placer, qué deseo encuentra en tener que violar a un niño, a una niña? ¿Qué placer, qué deseo? Claro, es algo... No lo entendemos nosotros. Si ese bebé, pastor, ese niño va a gritar, va a llorar, auxilio, va a ser un dolor terrible para esa criatura, pero ¿qué? Este hombre, o sea, se goza, se deleita teniendo esa relación sexual con una criatura, violándolo. Es algo inconcebible lo que nosotros vemos en las noticias, ¿no? De cómo niños de 2 años, 1 año, y están siendo violados, y estas personas no piensan en el trauma que le pueden hacer más adelante, porque ese niño no va a crecer normal ya, va a crecer con un trauma terrible. Cuando sea adulto, pues va a estar traumado, va a tener miedo a muchas cosas, simplemente porque de niño lo maltrataron y le cometieron esa tremenda violación. Yo pregunté a un psicólogo y le dije, doctor, le dije lo siguiente, me imagino que un violador a lo mejor actúa porque no tiene esposa, por eso actúa. Pero aquel violador que tiene su esposa, ¿por qué no se satisface con su esposa? Y él me dijo que el violador, así tenga esposa, tiene una mente reprobada, que él quiere tener
sexo a como dé lugar con un niño o con una niña, a como dé lugar, o sea, él tiene sexo normal con su esposa, pero quiere tener sexo con ese niño. Es como una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que yo creo que si se trata a esa persona puede cambiar, puede, ¿no? Y yo creo que tratarlo es tratarlo desde un principio, ¿no? Que él reconozca a su creador como lo que es su creador. Y de ahí ya empieza un trato ya más profundo con esa persona. Vamos a la parte espiritual. ¿Un violador tiene demonios o no, pastor? Tiene demonios. Porque dice la Biblia que cuando... Vamos en el caso de que ha sido violado. Ajá. Bien, cuando ha sido violado dice que la palabra dice que cuando se unen son una sola carne. La persona que lo violó viene con un espíritu de fornicación, de lujuria, lo transmitió a la persona. Entonces esa persona crece con ese espíritu, ya se le transmitió un espíritu. Y cuando está adulto, pues él se va metiendo en lo que es la pornografía, en la lascivia, en todas esas cosas, y van, como dice, atrayendo más espíritus, porque uno le da puertas abiertas al demonio y van entrando. Esa es la parte espiritual. Porque siempre se escucha decir el demonio entró dentro de mí, el diablo entró dentro de mí, y es por eso que he cometido dicha cosa. Pero yo no creo que en el momento el demonio se vaya a meter. Eso es cuando le abrimos una puerta, cuando le empiezan a abrir puertas, empiezan a mirar la pornografía, se alejan de Dios, no quieren saber nada de Dios, ellos son dueños de sí mismos, entonces tienen una mente reprobada, entenebrecida y cometen actos indebidos. Claro, eso es lo que le llamamos el pecado consentido. ¿No? Por ejemplo, Judas tenía un pecado consentido que era la codicia, sustraía de las ofrendas, y cuando le ofrecieron más dinero, él entregó a su maestro. Entonces igual, ¿no? Esta persona tiene un pecado consentido que es mirar pornografía. Ellos dicen, no hago daño a nadie, mira pornografía, pero estás abriendo puertas a un espíritu para que poco a poco vaya creciendo más la necesidad. Primero son revistas, luego son videos, luego tienen necesidad de satisfacer ese deseo, y ya cuando tienen la oportunidad, pues le abren la puerta totalmente al enemigo y cometen tal atrocidad. O sea, lo que queremos entonces hacer entender que sí hay una influencia demoníaca, pero que la persona es consciente, porque algunos entonces podrían basarse, bueno, el demonio me cogió, tomó control de mí y es por eso que he violado a esta niña o a este niño, y como que yo no tengo culpa, echen la culpa al demonio. Claro, ese es el pretexto que ponen todos. Al demonio hay que meter a la cárcel, claro, cadena perpetua. Es como que yo le puedo regalar un auto, le digo, pastor, bueno, le doy un auto, pero fíjese que no maneja más de 90 kilómetros porque pueden romperse algo y usted tiene un accidente. Usted va a 50, a 60, a 70, se va acercando al límite, pero a usted no le importa, usted quiere velocidad. Llega un momento que llega a los 90 kilómetros por hora, se cruza un animal, usted frena y viene el accidente. ¿Quién tuvo la culpa? Usted, porque se le advirtió de que no aumente más la velocidad. Igual es el violador, no estés metiéndote en pornografía, no hagas esto, no hagas otro, pero ellos no hacen caso a eso y siguen metiéndose hasta que no pueden más. Y no es cuestión de que se me metió el demonio, sino que ya le hemos dado parte desde un principio.